monosulfuro de estaño 2 es un compuesto químico formado por dos elementos, uno metal y uno no metal. El azufre es el no metal y el estaño es el metal. Su presencia natural o mena se refiere a la herzenbergita, es decir, la herzenbergita es la mena de donde obtenemos ese compuesto. Es un mineral raro en la naturaleza. A continuación les muestro la estructura atómica del monosulfuro de estaño, datos como su número atómico, número de protones, neutrones, electrones, el número másico de cada elemento que compone dicha molécula. La estructura de Lewis de los átomos de la molécula de monosulfuro de estaño se muestran aquí en esta diapositiva. Como observamos, el estaño está en el grupo 4, está en el periodo número 5 y por ello tiene 4 electrones de valencia. En la molécula no, digámoslo así, no cumple la regla del octeto cuando está en el compuesto. Más adelante lo vamos a ver. A diferencia del azufre, que al momento de compartir presenta su octeto completo. El azufre está en el grupo 6, periodo 3, por ende tiene 6 electrones de valencia. En la última fila muestro cómo quedaría el diagrama o estructura de Lewis para el monosulfuro de estaño. Aquí el diagrama de puntos, como vemos, los electrones de valencia son 4 para el estaño y 6 para el azufre. Comparten cada uno de ellos 2 electrones para formar un doble, como lo vemos aquí en esta diapositiva. Esta es la distribución de los pares de electrones. Como se observa, la molécula posee 2 pares de electrones enlazantes y 3 pares de electrones libres. Los pares de electrones libres, 2 pares para el azufre, 1 par para el estaño. La geometría molecular del monosulfuro de estaño es lineal polar. Son solo 2 elementos, 2 átomos con ese doble enlace que al final se cuenta como 1 para efectos de los cuadros en las tablas. Aquí el resumen de la geometría molecular y los electrones enlazantes y libres. El número total de pares de electrones de dicha molécula son 5. Los números de pares de electrones enlazantes es 1, a pesar de que hay un doble enlace, se toma como 1. Y los números de pares de electrones libres son 3. Como vemos en la gráfica de distribución de los pares de electrones, los marcamos en gris. Y la geometría molecular ya se muestra sin los pares de electrones libres. La molécula de sulfuro de estaño 2 o monosulfuro de estaño es un semiconductor de tipo P debido a la presencia de vacantes de estaño con una energía de banda prohibida alrededor de 1.3 electrones voltios. Las propiedades físicas y químicas del monosulfuro de estaño, algunas que les puedo acá dictar y mostrar. Su estado es sólido, se encuentra en la mena. Su color un marrón oscuro negro. Su dureza es 2 y densidad de 5,22 gramos por centímetro cúbico. Como vemos, tiene un brillo metálico. La composición del mineral en su mena es 78.73 de estaño y 21% aproximado de azufre. Hay impurezas en plomo normales en esas menas.
Em, los yacimientos son poco frecuentes. La que actualmente se tiene muy en cuenta es la que hay en Bolivia. En cuanto a la solubilidad, ella no es soluble en agua, es soluble en ácidos como el clorhídrico y el sulfídrico. ¿Cómo se sintetiza? Hay dos formas. El sulfuro de estaño 2 se puede preparar haciendo reaccionar estaño con azufre, que es la que tenemos en primer lugar debajo, o el cloruro de estaño 2 con sulfuro de hidrógeno, que es la segunda opción. Las aplicaciones industriales del monosulfuro de estaño. Actualmente no se tiene una aplicación como tal. Está en estudio actualmente. Es un candidato potencial para la fabricación de los paneles solares. Eh, ¿Por qué? Porque se consigue de una forma más barata, es más abundante y menos tóxico que los actuales. Debido a sus propiedades físicas y químicas, como el alto coeficiente de absorción óptica y conductividad de tipo P, que es aproximada en el rango de 1.3 a 1.4 electrones voltios, es muy, es muy tenida en cuenta para la próxima generación de paneles solares. Por eso actualmente su estudio. Eh, como, como podemos saber, los paneles solares utilizan la propiedad semiconductora de sus elementos para transformar la energía solar en energía eléctrica. La molécula de monosulfuro de estaño es un semiconductor tipo P, lo cual hace que sea puesta en su estudio para la fabricación de dichos paneles solares a futuro. Bueno, les dejo unas conclusiones. Lo más importante en este trabajo al momento de realizarlo, fue complicado en cuanto a la estructura de Lewis, ya que la regla del octeto se cumple muy bien para los elementos del segundo periodo, pero en nuestra molécula había elementos de el periodo 3 y periodo 5. Periodo 3 para el azufre, periodo 5 para el estaño. A partir del tercer periodo hay elementos que tienen excepciones, lo que conlleva a excepciones en la regla del octeto. Para este caso el azufre, que está en el periodo 3, tiene orbitales 3D energéticamente accesibles y por lo tanto pueden albergar más de 8 electrones. Por eso se complicaba mucho saber al momento de hacer la combinación de cómo estaba la estructura de Lewis. Por lo general las moléculas con dos elementos átomos tienen una geometría molecular lineal. Normalmente cuando hay dos átomos, su estructura molecular será lineal, su geometría molecular. Bueno, les comparto las referencias para que se recopiló para hacer el trabajo. Y bueno, dar gracias por la atención prestada y a los compañeros por la colaboración en el grupo.